Bueno, muy buenos días para todos. Hola, equipo, buenos días, Felipe, Alexis, señor Hugo. Gracias a todos. Muy buenos días por acompañarnos, por haber aceptado la invitación a nuestra cuarta cápsula del año. Tenemos para esta ocasión los procesos de gestión humana, donde vamos a conocer los temas más destacados, tanto de remuneración y de talento humano. También vamos a aprovechar para hacerles unas invitaciones, como es el Congreso Nacional que vamos a tener en el mes de octubre y nuestra investigación nacional de salarios y beneficios y contarles cuáles son los beneficios que reciben por participar en tan importante investigación. Entonces, de nuevo, muchas gracias a nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana por aceptar esta invitación. Al finalizar, digamos, los resultados de que nos muestre Alexis, los resultados vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas que las vamos a hacer por medio del chat. Entonces, sin más preámbulos, Alexis. Buenos días, estimada comunidad empresarial de ACRIP. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, les presento que ACRIP, como su objetivo lo menciona, somos tanque de pensamiento. Y este año hicimos un estudio con el fin de conocer cuál es la realidad actual de todas las empresas en cuanto a su porcentaje de implementación de los distintos procesos de gestión humana, ¿no? Entonces, claro, la idea era conocer cómo las organizaciones o qué porcentaje de implementación lo tienen. Este estudio conllevó lo siguiente, ¿no? Tiene la siguiente ficha técnica. Eh, Podemos ver que participaron 176 organizaciones, de ellas poco más del 70% fueron del sector servicios. ¿Ok? Todas las empresas que participaron están ubicadas acá en Colombia. El estudio se hizo en el mes de mayo del presente año y cuando analizamos la muestra por tamaño, vemos que la mayoría de las organizaciones participantes estuvieron entre medianas y grandes. Entonces, ¿cómo se dividió esa participación cuando hablamos entre las regiones del país? Pues casi el 70% de las empresas participantes fueron de la región andina, región que incluye todo lo que es Antioquia, Cundinamarca, Santander. Entonces, así fue como se presentó el estudio durante este año, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema porcentual de la participación, ¿cuáles fueron los resultados que arrojó el presente sondeo? ¿Cómo están las organizaciones en Colombia respecto al tema de su porcentaje de implementación de los distintos procesos? Siguiente lámina, por favor. Ok. Lo primero que les preguntamos a las organizaciones, ¿cómo estaban en cuanto al tema del diseño organizacional? Entonces, ¿cómo estaban respecto a la implementación de una estructura actualizada? Y el poco más del 90% nos dijeron que sí tienen implementada una estructura organizacional. Después, cuando pasamos al tema de los cargos, o sea, si las organizaciones tienen sus cargos diseñados y documentados en un descriptivo de cargo, poco más del 93% de las organizaciones dijeron que sí lo tienen documentado, ¿no? En cuanto a cómo lo tienen documentado, si es por resultados o por tareas, vemos que principalmente las organizaciones se basan en el tema de documentarlo, definirlo en cuanto al tema de los resultados, ¿no? De esos resultados organizacionales que el cargo tiene que generar, ¿ok? Para poder apoyar a la organización a cumplir su misión. Después les preguntamos el tema de los procesos. La pregunta fue, ¿estos procesos de recursos humanos están documentados en un manual? Y fíjense, como poco más del 73%, sí nos dijeron que lo tienen diseñado y documentado en un respectivo manual. Estos resultados son realmente interesantes y positivos, porque quiere decir que las empresas en Colombia sí se preocupan por el tema de su diseño organizacional. El tema ahora, cuando pasamos
a medir el área de compensación y beneficios, sí acá las organizaciones ya disminuye el porcentaje. Todo buen sistema de remuneración se tiene que basar principalmente en el cargo, no en la persona, sino en el cargo como tal. Entonces, acá cuando les preguntamos si tenían los cargos valorados, ok, valorados, nos dijeron poco más de del 43% de las organizaciones si lo tienen valorado. Esto, obviamente, allí pues ya el proceso, si bien está, los cargos están diseñados y documentados, lo cual es muy positivo, sí después cuando ya pasan al tema de la valoración, sí vemos que un porcentaje mucho menor de organizaciones lo tienen valorado, ¿no? O sea, que entonces quiere decir que no conocen el peso organizacional de su posición. Mientras que cuando vamos al tema, ya después de la competitividad y la equidad, fíjense que aquí hay un empate técnico, lo cual es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que las empresas, poco más del 65% de las empresas, se centran equitativamente, ¿ok? Entre medirlo de manera interna a través de su equidad y medirlo externamente a través de la competitividad. Sin embargo, nosotros en ACRIP, cuando analizamos estos resultados, pensamos que este porcentaje aún así debería ser mucho mayor. O sea, las empresas siempre tienen que pensar que cuando van a establecer un sistema cuando van a remunerar a toda su fuerza laboral, tienen que pensar siempre en si ese salario que estoy asignando es equitativo y competitivo. ¿Ok? Porque este es el fin último de la compensación. Después, ese porcentaje baja hasta el 58,5 cuando hablamos de la implementación de una estructura salarial. ¿Okay? Una estructura que nos dé orden y coherencia a toda la gestión salarial que maneja la organización. Entonces, cuando pasamos a la siguiente lámina y vemos cómo está ese proceso de compensación, vemos que en un promedio el 58% de las organizaciones manejan un sistema de compensación basado en las buenas prácticas de remuneración. Entonces, claro, después le preguntamos a las empresas también, bueno, ¿y cómo está el tema de tu gestión del desempeño? Entonces, acá vuelve a aumentar el porcentaje de las empresas que sí miden el desempeño de sus colaboradores, vemos que casi el 90%. Acá nosotros en ACRIP siempre recomendamos, ¿ok? Eso también va a depender mucho de la dinámica laboral o cultural de la organización, pero por lo general siempre recomendamos que primero las organizaciones se encarguen del tema de la compensación y después del tema del desempeño. ¿Por qué? Porque uno de los factores clave para uno poder establecer un salario es obviamente el tema del desempeño, ¿no? Entonces, si tú tienes un colaborador que no se siente que su salario sea competitivo ni equitativo, obviamente eso lo más posible es que afecte todo su tema motivacional. Entonces, claro, cuando le mides el desempeño, obviamente, y el trabajador siente que no hay equidad y competitividad, el trabajador lo más probable es que salga no tan bien evaluado como el colaborador podría dar. Sin embargo, que hay un aspecto positivo. Cuando le preguntamos también a las organizaciones, mira, este sistema de medición del desempeño, ¿cómo lo tienes implementado? Y vemos que la mayoría de las empresas lo tienen implementado es en una combinación entre objetivos estratégicos y competencias. Esto es sumamente importante porque nosotros en ACRIP siempre creemos que una medición exacta del desempeño o una medición mucho más cercana a lo que realmente queremos medir se tiene que hacer mediante objetivos estratégicos, ¿no? Sobre todo, por lo menos puede ser en el área de ventas, si has cumplido o no con el objetivo estratégico comercial que te fue asignado mensual, semestral o incluso anual. Obviamente, estamos hablando acá mucho del tema de compensación, pero ¿cómo está el tema del reclutamiento y la selección? Vemos acá en este gráfico que obviamente, como les dije anteriormente, muchas de las organizaciones no tienen implementado un sistema formal de compensación. Esto obviamente te genera muchísimo impacto
al momento de hacer un reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque puedes hacer un reclutamiento, colocas la vacante en los distintos portales, pero no sabes cuánto está pagando el mercado. Entonces, claro, vemos aquí en los niveles organizacionales más altos, que son alta gerencia y gerencia media, que la principal causa y motivo por el cual las empresas no logran cubrir todas las vacantes es porque las expectativas salariales del candidato están por encima del rango salarial del cargo. Entonces vemos que acá, pues siempre vemos acá la correlación o el impacto directo que puede tener la compensación en el reclutamiento y selección. Y cuando vamos al nivel de los profesionales, aquellos cargos que son jefes, coordinadores, incluso analistas, especialistas, vemos que la segunda causa es también el tema salarial. Entonces, acá siempre se recomienda, seguimos recomendando que las empresas, antes de hacer un efectivo reclutamiento y selección, atiendan lo que es la compensación como tal. Bueno, cuando ya conversamos respecto al tema de la inducción, ¿ok? Y todo lo que es ya el motivo de la culminación laboral, en la siguiente lámina, podemos ver que aquí, pues bueno, cuando hacemos acá un comparativo, las empresas le ponen más atención, ¿ok? A todo lo que es el tema de la inducción. Porque vemos que el 92% de las empresas encuestadas nos dijeron que sí hacen una inducción formal para atender a ese nuevo colaborador que acaban de contratar. Mientras que cuando hablamos del tema ya de lo que es una desvinculación laboral, casi el 80% de las empresas dicen que hacen una encuesta de salida, mientras que un alto porcentaje, del 31%, no lo hace. O sea, obviamente esta encuesta de salida tiene que ser cuando el colaborador renuncia de manera voluntaria, porque una persona que tú estás desvinculando por alguna causa formal, obviamente va a diligenciar una encuesta y no va a tener, no va a ser objetiva, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principales porcentajes de implementación que vemos en muchos de los procesos de gestión humana en este estudio. Siguiente lámina, por favor. Así que bueno, muchísimas Alexis. gracias a todas las empresas que participaron en este estudio. Y de nuevo, bueno, muchísimas gracias a todas las personas interesadas en conocer estos porcentajes de implementación. Gracias, Alexis, por tus resultados. Ahorita invitamos al señor Hugo Urdaneta, que nos va a dar como unas conclusiones, digamos, de lo que encontramos en este estudio, y ya luego damos paso a las preguntas y respuestas. Entonces, señor Hugo, buenos días. Ya. Bueno, muchas gracias, Pilar. Felicitaciones, Alexis, por esa presentación, por este estudio que siempre nos brinda información muy valiosa para el mejoramiento de la gestión humana. Yo quería hacer un par de comentarios en función de la data que Alexis, que nos han compartido. Oye, yo sé. Bueno, se cayó la cámara y me disculpa. Es lo siguiente. Bueno, primero, cuando hablamos de estructura organizacional, siempre la data muestra de que hay un buen porcentaje de empresas que tienen su data actualizada. Eso es bien importante. Sin embargo, es recomendable altamente que hoy en día, dada la gran cambios que se están dando a nivel del entorno de las organizaciones, nuevas tecnologías, en fin, nosotros, la gente de gestión humana, estemos pendientes de los cambios necesarios que haya que hacer para esa estructura, porque las estructuras no pueden ser estáticas, las estructuras deben evolucionar. Nos encontramos en muchas consultorías de que hay una estructura formal que a veces no da respuesta a la dinámica organizacional, entonces se generan estructuras informales y eso empieza a generar a veces algunos problemas
situaciones problemáticas en la organización. Los procesos, también muchas organizaciones mencionan tener sus procesos documentados. Ahora aquí es importante hacer una reflexión. Los procesos, es importante que estos procesos sean lo suficientemente robustos, que cada vez los estemos, digamos, fortaleciendo para, digamos, alinearlos más con con la estrategia de la organización, que sean procesos mucho más vinculados a los procesos medulares del negocio. Es decir, y lo otro que también nos encontramos mucho con los procesos es que a veces o muchas veces hay una falta de integración entre los distintos procesos de gestión humana. Van caminando cada uno por su lado, aparte. Entonces tenemos como procesos, vamos a decir, todo lo que es el reclutamiento, la selección de talento, los descriptivos de cargo, luego la parte de compensación, que a veces nos encontramos que en uno están un poco más robustos que en otro. Entonces, todo esto, gestión humana es un sistema que debe estar integrado a lo interno y por supuesto integrado al área de negocio. Y una última recomendación es lo siguiente. Es muy, muy importante que nosotros midamos y hagamos algún sistema de medición, de reuniones, de focus group, en fin, para ver cómo están percibiendo nuestros clientes internos nuestros procesos, realmente cómo los ven el equipo gerencial, los profesionales, a todos los niveles porque a veces sentimos que ya tenemos el proceso, pero muchas veces hay grandes, y lo vemos, lo digo por la experiencia que tenemos en nuestro proceso de consultoría, que hacemos mucha encuesta y muchas reuniones con los distintos trabajadores de la empresa, con los colaboradores, y nos encontramos que a veces hay muchísimas quejas de, de los procesos de gestión humana. O sea, que no realmente no brindan los beneficios, lo que muchos de estos colaboradores están esperando de nuestra gestión de recursos humanos. Entonces, bueno, con esto yo creo que doy un panorama bastante general de lo que es la parte de estructura, sobre todo los procesos, que son fundamentales en nuestra gestión para apoyar el negocio. Gracias, señor. ¿Cómo está? Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas o respuestas de parte del público para poder seguir como con el contenido. Andrea Rubiano nos dicen que porque casi tienen un área formal de diseño organizacional, que es quien se encarga de temas de valoración de cargos, construcción de perfiles, estructura de compensación y salarial. En Colombia confunden compensación con temas solo de nómina. Fue el aporte que nos hizo Andrea. También no sé qué más podemos agregar, si tienen alguna Bien, pregunta de parte del público. yo quería comentar, agregar ese comentario a Andrea. Nos parece súper interesante porque efectivamente confunden nómina con compensación. Entonces, nosotros en ACRIP siempre hemos pensado que están confundiendo algo, un proceso muy operativo como es nómina, con algo mucho más estratégico que es compensación. Entonces, claro, o te ocupas de la nómina o, que quita bastante tiempo, o te ocupas de compensación. Entonces, nosotros siempre recomendamos que no deben juntarse esos dos procesos, o sea, porque son totalmente distintos. Eh, no sé qué opina usted, señor Daneta, de esa comparación, de esa mezcla entre nómina y compensación. Esto es totalmente cierto. Estamos hablando de un proceso que es administrativo, financiero. De hecho, en algunas organizaciones grandes, el proceso de pago, todo lo que es la nómina, la plantilla, como se llame, está en el área de finanzas. O sea, con lo cual, realmente para recursos humanos, o para la organización, es un proceso administrativo que tiene que hacerse bien, muy bien, o sea, con cero defectos, pues, porque no puede haber fallas en ese proceso, porque estamos hablando del dinero, de la paga de los... Pero como dice Alexi, no es el proceso estratégico
que realmente recursos humanos apoyaría digamos, apoyar el logro de la estrategia del negocio y de los procesos medulares. Compensación sí, porque es un proceso altamente estratégico para cualquier organización. Gracias, señor Hugo. Alexis, aquí Javier nos está preguntando que las cifras montadas anteriormente son de qué tipo de sector o empresas. Entonces, puse nuevamente la lámina para dar la respuesta a Javier. Sí, estos resultados son generales, ¿no? De las 176 empresas participantes, o sea, quiere decir de todos los sectores. Si deseas, Javier, pues algo ya más personalizado, con gusto, pues te puedes poner en contacto con nosotros para conversar. Listo. No sé si Felipe quiere hacer algún aporte o el señor Hugo. Mientras, Sí, no sé si les, no sé si les llamó a todos la atención, esa, la parte donde está la segunda lámina, me parece que, de las cifras de los procesos de compensaciones, la otra. Aquí habla de, dicen, equidad y competitividad 65%. Igual una muestra interesante, bastante gente que trabaja estos temas de compensaciones. Lo que llama la atención es valorización de cargos. O sea, siguen trabajando con los estudios antiguos, trabajando solo con cargos. Eh, Ojalá empiecen a invertir un poco en esto de la valorización de cargos, porque no es solo temas de relacionado a compensaciones, no es solamente relacionado a cuánto tengo que pagar. Cuando yo entro en valorización de cargos, sobre todo las metodologías que trajo Anacrip, están enfocadas en temas de estructura. Cuando uno valoriza los cargos, hay discusiones de los cargos que tengo, cómo debiera estar estructurado. Cuando tengo duplicidad de cargo, cuando tengo vacíos en la estructura, se dan esas conversaciones. Esto también termina impactando en los procesos de selección, porque termino buscando a la gente por el nombre del cargo y no por lo realmente el cargo que debiera estar pensando. Uno dice, oye, es que yo tengo aquí un gerente, pero en realidad uno lo valoriza y uno dice, ¿por qué se llama gerente si era realmente simplemente un jefe? No era más, no está metido más. Entonces, ¿por qué le decimos al headhunter, oye, búscanos un gerente? Entonces, este tipo de cosas, yo creo que es una cifra de las débiles que hay que empezar a mejorar en esto. Entren en la valorización de cargo. Cambia, no 100%, más que 100%, toda esta administración en términos de equidad y competitividad. Eh, Cualquiera que se haya metido, yo creo que podría decir aquí que cambia la forma de administrar las compensaciones, cambia la forma de ver las estructuras, de discutir cuando entra un cargo o no entra un cargo. Entonces, es mucho más fácil esta parte. Yo creo que son una de las partes débiles que hay que meterse más allá de pensar en todo lo demás de compensaciones. Pero ese yo creo que es un punto débil hoy en día. Y Felipe, eso que tú estás diciendo es tan cierto y tan poderoso, ¿no? Que esto tiene que ver con dinero. O sea, que esto es algo clave y estratégico para la organización, el recurso más escaso. Entonces, muchas veces nos preocupamos, y está bien, de cuando estamos subpagando, ¿verdad? Oye, y a tal cargo lo tenemos por debajo del mercado. Pero ¿qué pasa si no tenemos una buena valoración de cargo? Entonces podemos caer incluso en buscar un talento que no se requiere, que está por encima del cargo, que tiene un costo adicional, que eso no ayuda tampoco en el negocio. Sí, claro. Y bueno, y como dice aquí Andrea, dice, los paquetes salariales no son claros, y muchas veces no son coherentes con los niveles de responsabilidad y los tamaños de las organizaciones. Tiene que ver muchas veces también con esto, de que tiene que ver con esto de los cargos, dónde está la importancia relativa a cada uno o de otro. Pero también hay que pensar que hay estrategias y políticas detrás de cómo tenemos que pagar. No es porque seamos la empresa grande, tenemos que pagar de cierta manera, no es porque seamos pequeños, tenemos que ser más, o sea, más austeros o pagar menos. Ahí va a tener que ver con la estrategia. ¿Qué estamos buscando? Recuerden siempre que cuando uno se mete a estos sistemas de compensaciones, nosotros en esto tenemos que ser modeladores de conductas. Con lo que pagamos es porque queremos buscar algo, tenemos que buscar un resultado.
Entonces, la forma como pago es importante. No es, oye, ¿cómo están pagando al empresa al lado? Voy a tomar la mediana y copio. No, hay que diseñar un sistema que mueva a la gente algo. O sea, si yo quiero pagar solo fijo, bueno, pagaré solo fijo. Hay otras que van a pagar el fijo más un variable, y ahí hay que ver el mix. ¿Cuál le doy más importancia? ¿Cuál o pago más agresivo? A veces estamos recién partiendo, estamos recién evolucionando en muchos temas. O sea, uno se podría ir desde el mundo aquí de Latinoamérica, que somos bien poco agresivos en los variables, a irnos a un mundo de tipo Estados Unidos, que prácticamente llegamos a 50 y 50, 50 fijo y 50 variables. Hay una transición todavía, pero yo creo que hay que empezar a madurar todos estos temas, porque uno llega a las organizaciones y la verdad es que, a menos de que seamos una organización que lleva mucho tiempo en esto, estamos bien años atrás en estos temas. Yo creo que es el debe que tienen hoy en día las organizaciones aquí en Colombia. Correcto. Y refuerzo lo que ya decía antes, y es por eso que los procesos tienen que ser estratégicos, diseñados de acuerdo para reforzar la estrategia del negocio, ver el tipo de negocio, ver el tipo de mercado, qué cosas queremos reforzar, como dice Felipe, no es porque de pronto, oye, no sé, la media del mercado paga tanto fijo y tanto variable, no. Yo necesito ver mi negocio, qué es lo más conveniente, las características particulares de mi negocio, de mi entorno, de donde estoy ubicado, en fin. O sea, esas particularidades son las que van a decirme cuál es el mejor proceso o una de las cosas que yo debo tomar en cuenta para diseñar mis procesos. Correcto. Acá nos dice Laura, de allí la importancia de crear y tener en cuenta los diferentes planes y contexto organizacional de la empresa. Creo Es que se correcto. acuerda lo que dice el señor Hugo. Sí, por ahí va. Sí, importante tener muy en cuenta ese contexto organizacional, porque el señor de Ulrich nos dice que un porcentaje muy bajo de los departamentos de gestión humana logran ser un socio estratégico de negocio. Entonces es allí cuando uno se pregunta, bueno, pero realmente, ¿qué procesos están manejando recursos humanos que no logramos ser un socio estratégico de negocio? Lo que decían anteriormente, por ponerle un ejemplo, de la nómina, ¿no? Entonces, pues es que estoy manejando nómina, es que estoy en puros temas operativos, tengo un reclutamiento altísimo porque obviamente la rotación se me ha incrementado. Entonces, esta implementación de los procesos es clave y fundamental para poder ser un socio estratégico de negocio, ¿no? Algo realmente que genere valor a la gestión empresarial. Correcto. Buenos días. ¿Me podrían dar un poco más de claridad en cuanto a la diferencia del proceso de compensación y proceso de nómina? Tiendo al error de confundir ese proceso. Bueno, cuando hablamos del proceso de nómina, es lo clásico, el pago de las remuneraciones, es cómo estamos pagando en el día a día. Cuando empezamos a hablar de compensaciones, hay que empezar a lo mejor unos pasos más arriba y empezar al diseño de cómo queremos pagar. Por eso termina siendo un tema más estratégico, el cómo debo, cuál va a ser el modelo de pago, lo que hablaba un poco antes, ese mix, voy a seguir pagando fijo, voy a tener bonos, qué tipo de beneficios voy a tener. Viene todo un diseño de cómo quiero retener a mis ejecutivos, cómo hacer mi estrategia de pago aquí en adelante. Voy a pagar alineado a la mediana mercado, voy a ir a ser más agresivo. Ese es el mundo de compensaciones, el que está pensando en cómo va a empezar a pagar, empezando a diseñar modelos. O sea, me voy al área de venta. Cuando estoy viendo al área de venta, no, le vamos a poner comisiones, pero comisiones mensuales, trimestrales o anuales. No sé, yo le pondría mensuales porque así se les paga a todo el mundo, pero tus vendedores son de consultoría. No tiene nada que ver con el vendedor del día a día. Ese tipo de pago es más trimestral o semestral. Si es más allá y es más compleja, podría llegar incluso a ser anual. Entonces, esas son las cosas que hay que ir teniendo cuidado de cómo se van implementando. Y todo esto se va calculando,
uno tiene que ir viendo los costos de esto, cómo se va a ir haciendo, hay que irlo midiendo todos los años. Los modelos de compensaciones, sobre todo el área de venta, hay que estarlas monitoreando año a año, cómo va evolucionando. Los vendedores van entendiendo dónde están a veces, dónde pueden ganarle al sistema. Entonces hay que ir corrigiendo todos estos modelos. Cuando uno llega a una empresa y se encuentra con un modelo que tiene 5 o 10 años, sí o sí, les aseguro que ya está absolutamente desconectado de la realidad. O a veces terminan ganando sobrepagando a los vendedores. Y uno dice, ¿y por qué les sobrepagan tanto? Es que ellos venden. Entonces uno dice, ¿pero quién definió esa política de pago? No, el área de ventas. O sea, los mismos que tienen su modelo fijaron cuánto tenemos que ganar. Obvio que se van a inflar las rentas. Ahí es donde tiene que meterse recursos humanos a cuestionar todas estas cosas. Por eso es importante esto cuando uno habla de compensaciones, no es remuneraciones. Remuneración se lo podría pasar a finanzas. Y yo me dedico a pensar en cómo tenemos que pagarle a la compañía, cómo tenemos que hacer las cosas. Porque yo con esto tengo que mover a la gente, soy movedor de conducta, tengo que controlar los costos. Si no me da para pagar, tengo que traer otros perfiles menores, tendremos que ver cómo lo hacemos. Tenemos un jefe mejor, perfiles más junior, o eliminamos un jefe, traemos mejores perfiles los de abajo. Son cosas que hay que ir pensando y diseñando la estructura. Y todo depende también, obviamente, de la capacidad de pago y la estrategia y todo lo que tenga que ver relacionado con la... Espero que te haya podido explicar ahí quién fue. Ah, Lina, parece. Si no, me preguntas de nuevo, Lina, si no fui claro. Bueno, aquí también Andrea dice, hay que tener en cuenta los presupuestos. O sea, totalmente. Si cuando no hay presupuesto, hay que ser creativo de cómo voy a aumentar la renta. Si tengo que incrementar, es muy difícil. A veces hay que congelar salarios porque la compañía no está bien, por lo que sea. Y hay que ir a conversar ahí con los sindicatos, hay que conversar con quien sea que tenemos que conversar. O cuando a veces nos dicen, va a aumentar un 2% la planilla. ¿A quién le doy? Porque hay que decir a quién le damos y a quién no. Por eso es tan importante tener los cargos valorizados, tener nuestras escalas de compensaciones y empezar a dar a aquellos casos que para nosotros sean más dramáticos, más importantes en este minuto, y empezar a demorarnos un poco más los que estén topados en renta, o los que estén topados en renta también decirles, oye, estás topado en renta. La única forma de seguir creciendo es buscar una nueva posición dentro de la organización o empezar a mirar hacia otras compañías, te ayudamos a salir. Si aquí esto es un negocio, no es cuidar a la gente, yo sé que a uno también le entra el corazoncito, pero aquí en esta parte hay que ser bien del mundo financiero. Por eso hay que ser bien hombres de negocio, como decía el señor Ulrich que habló Alexis. Eh, y los que no estén dando en el ancho, empezar a sacarlos más rápido. Si esto tiene que ir moviéndose este negocio. Tenemos que ser más dinámicos, tenemos que ir más rápido a la velocidad muchas veces que van los negocios. Por eso al final no nos escuchan desde recursos humanos, porque a veces estamos un poco más lentos de lo que va a la velocidad del negocio, el área de venta, que va a una velocidad, me imagino que hay muchos que están en áreas de retail. No es lo mismo una empresa de retail a una empresa de un sector eléctrico. O sea, la velocidad que se mueven las cosas adentro es otra cosa. Ahí uno aprende dónde uno podría ir a jubilarse a una compañía más tranquila o ir a pasar malos ratos o como verlo de otra manera, como un buen aprendizaje, como buenas escuelas. Sí, Felipe, también allí, Andrea, menciona el tema de un presupuesto de personal. Eso es clave, porque la pregunta también compensación te va a ayudar a definir cómo utilizas ese presupuesto, ¿no? Cómo lo utilizas en tema de compensación fija, de compensación variable, también en el tema de beneficios económicos, beneficios socioeconómicos. Y una vez que tú tienes definido tu estructura, tu plan de compensación, eso te va a ayudar a definir también la estrategia de reclutamiento. Porque si tienes mucho presupuesto, lo más probable es que puedas pagar percentil 75, incluso 90. Y eso obviamente te va a definir, o sea, te va a ayudar a definir cuáles son los perfiles que realmente puedes contratar. Pero a ver, yo trabajé antes en reclutamiento o sea, hubo muchas veces que no lograba cubrir la vacante, ¿no? En aquel momento no tenía el conocimiento de compensación que tengo hoy en día. Y claro, me di cuenta que no lograba cubrirlas no porque se hiciera una mala gestión, sino porque obviamente los salarios estaban por debajo del mercado. Pero eso no lo sabía, sino hacía reclutamiento a ciegas nunca se lograba cubrir realmente la vacante, ¿no?
Aquí Laura López nos pregunta qué se tiene en cuenta para diseñar un plan de compensación. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que empezar a trabajar temas de equidad y competitividad. Y por eso lo principal, yo creo que es entrar a valorizar los cargos, porque nos permite trabajar de mejor manera este tema de las escalas salariales. O sea, si uno se va a entrar a cualquier compañía multinacional de las grandes, ya todas vienen con eso hace muchos años. Entonces, no es algo que estemos diciendo de que hay que empezar a hacerlo porque es la tendencia, es algo que viene de hace mucho rato y es algo que es la única forma de trabajar. Cuando uno dice, por eso cuando uno dice estudios de cuánto le pagan al cargo, es súper difícil llegar al valor exacto. Teniendo ya esto medianamente ordenado, uno se mete en este tema de compensaciones. Ahí uno dice, estoy sobre la mediana, bajo la mediana, y ahí uno empieza a decir, ¿cómo quiero pagar? ¿Cuál es mi capacidad de pago? Porque también uno dice, no, llega un gerente y dice, paguemos percentil 75. Y ahí tengo que venir yo de compensación y decir, sí, eso nos cuesta tantos millones de pesos. Ahí el gerente va a decir, no, entonces no paguemos tanto. Sí, pero a lo mejor mi intención estratégica es de aquí a 5 años y voy pensando en esas cosas, cómo voy a ir evolucionando hacia ese percentil 75. Voy arreglando los números de los que están más abajo, los cargos más críticos. Ahí empiezan otros conceptos. Ahí nos metemos en ese tema. ¿Cuáles son los cargos, como esos cargos críticos que debo tener cuidado, mejor pagados? Lo empiezo a vincular con los talentos, y empieza una serie de cosas más de este mundo de compensaciones. Pero al menos empezar a tener este tema de valorización de cargo, y con eso me permite entrar rápidamente en temas de equidad y competitividad. Y cuando digo esto, no es que vamos a tardar meses y años en lograrlo. Los estudios de compensaciones que hacemos, compañías de 100 personas, 200 personas, en 4 semanas uno ya podría tener valorizados los cargos y tener los resultados y empezar a pensar en mi política de compensaciones dentro de 2 meses. Entonces, no es un tema tan lejano de algo que ustedes estén pensando, sí, lo tengo que pensar para quizás cuándo. Yo creo que es algo que lo pueden hacer ya. O sea, de aquí a diciembre podrían tener todos los cargos valorizados, todo pensando a lo mejor en alguna propuesta de trabajo que alguien quiera hacer. No sé Mira, quién más queda por un ahí. comentario. Hay dos preguntas que mencionan el tema de los estudios de mercado salarial y otra de el tamaño del headcount. ¿Ves? Entonces, en este caso, fíjate, nosotros en ACRIP, primero tenemos una de las encuestas más grandes y más importantes y de mucha más tradición en Colombia, que es la investigación anual. Y también tenemos ofrecemos apoyo, asesoría en un tema que es clave también, que es el tamaño del headcount, que es cargas laborales, porque la idea también dentro de toda organización, trabajar todos los temas de salario, de compensación, la idea es que sea basado en que se tenga el headcount adecuado. O sea, porque en ambos casos, si tenemos un headcount por encima de lo requerido, bueno, eso tiene un costo. Y cuando tenemos un headcount por debajo, digamos, de lo que se requiere, entonces estamos sometiendo a nuestros colaboradores a un trabajo excesivo, que eso termina a la larga pasando factura a la organización. Porque bueno, hay un desgaste, hay lo que se llama el burnout, que bueno, somos humanos y entonces la idea es eso, que se tenga un headcount adecuado. Y bueno, y lógicamente también, o sea, con todo eso, es base para que empecemos a trabajar todos los procesos de forma estratégica, entre ellos, como hemos hablado, el proceso de compensación, que es un proceso muy estratégico. Gracias, señor Hugo. Creo que ya todas las preguntas quedaron resueltas. Bueno, dentro de compensación se puede incluir Sí. esquema de trabajo híbrido, flexibilidad de horario, primas extralegales, concursos también. Sin Felipe, esa duda, pregunta sin para duda. cerrar el... Dale, Alexis, nomás ahí. Eh, No, 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 o sea, no, sin duda, cuando ya una empresa tiene bien establecido todos los temas de competitividad, equidad, su estructura salarial, obviamente basado en una valoración de cargos, puede centrarse en otros temas como lo que son el trabajo híbrido,
eso, la flexibilidad de horario. A ver, ¿qué primas extralegales puedo yo implementar? Según los estudios de ACRIP, en el estudio que hacemos de prácticas salariales que presentamos en la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios, obviamente el beneficio, la prima extralegal que mayor porcentaje de empresas tienen implementada es la prima extralegal de diciembre. Y obviamente eso por temas de que, bueno, es preferible tener más dinero en diciembre que en junio, ¿no? Obviamente por temas de los regalos navideños, que a lo mejor los niños empiezan clase la última semana, primera semana de febrero, entonces necesitan dinero en diciembre para temas de inscripción, útiles, todo ese tema. Entonces sí, sí, con todo gusto, o sea, ese ya debería ser un tema que las empresas manejen, ¿no? Gracias, Alexis. Bueno, gracias. Como dijeron aquí los miembros del comité, desde la federación ofrecemos, digamos, esas soluciones empresariales. Tenemos desde el estudio de equidad, competitividad, valoración de cargos, análisis y diseño de cargos, análisis y diseño organizacional, beneficio y salario emocional, diseño de estructura salarial, diseño de política salarial y estudio de cargas laborales, estudio de competitividad también. Entonces, de acuerdo, digamos, a todo lo que les presentamos hoy, y si ustedes sienten la necesidad que quieren revisar o quieren ampliar sobre alguno de estos estudios, acá están mis datos, cualquier comercial@crinacional.org o al WhatsApp 310-493-1444 y podemos agendar una sesión con nuestros especialistas de acuerdo a la necesidad que tengan para ampliarles y explicarles la metodología de cómo hacemos esos estudios, cómo podemos apoyarlos. Entonces, les dejo mis datos para poder seguir. Ahora le doy paso a Jacqueline Vargas, para que nos tiene una invitación muy importante. Y buenos días para todos. Queremos invitarlos a que hagan parte del Congreso Nacional de Gestión Humana, ACRIP, este 2 y 3 de octubre en el Hotel Gran Hyatt en Bogotá, donde asistirán más de 800 líderes de diferentes áreas. Es una gran oportunidad para hacer parte de esta comunidad, para que conecten y realicen alianzas estratégicas. Les quiero compartir que para las organizaciones afiliadas tenemos un precio especial y para no afiliados que participan en la cápsula tenemos un 20% de descuento. Entonces, no dejen pasar esta gran oportunidad y los esperamos. Feliz día. Gracias, Jacqueline. Sí, entonces, para las organizaciones no afiliadas, el 20% de todas las empresas que están ahorita participando, tenemos, digamos, de acuerdo a cada etapa, tenemos el 20% de descuentos. En afiliados tienen la tarifa especial. Cualquier cosa también nos pueden escribir, ya sea a mí o a los datos que tenemos. Paola nos va a ayudar compartiendo los datos por el chat para que los tengan en cuenta si quieren más información, para que no se pierdan este gran evento. Y te doy la palabra otra vez a Alexis para que nos cuenten rápidamente sobre la investigación en que estamos llevando a cabo. Como dijo el señor Hugo, es de las más grandes que tenemos en Colombia y ya estamos en la recta final. Entonces, Alexis. Muchas gracias, Pilar. Bueno, querido comunidad, nosotros en ACRIP, desde hace 49 años, ya casi medio siglo, llevamos a cabo la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios. La Investigación Nacional de Salarios y Beneficios es un gran estudio en mercado salarial que se hace con el claro objetivo de que las empresas puedan obtener información salarial del mercado que los apoye en su proceso de compensación. Como decía Felipe, es una de las mejores prácticas de compensación que pueden implementar. La buena noticia es que la participación es gratuita, ¿ok? La participación es gratuita y se garantiza en un 100% la confidencialidad de la data salarial de cada empresa participante. ¿Por qué? Porque nosotros la procesamos estadísticamente y eso es lo que nos permite obtener la información salarial del mercado. Entonces, están todos cordialmente invitados a participar, sean afiliados o no, y cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo. Ahí está tanto mi correo como mi número celular. Entonces, los esperamos, no se pierdan esta gran oportunidad. Son todos cordialmente bienvenidos. Y Alexis, agrego también que tenemos el circuito nacional
donde vamos a entregar los resultados. Por eso es importante que por región tengamos un gran número de organizaciones participantes. Vamos a estar entre octubre y noviembre. Empezamos el 16 de octubre en Bogotá, vamos a estar en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena y Bucaramanga. Entonces, la idea es que puedan participar ese día se entregan los resultados tanto de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios, prácticas salariales y un estudio también que estamos llevando a cabo que es rotación de personal. Entonces, es importante que participen, que ustedes mismos estén dentro de esta investigación y puedan participar en el circuito nacional. Próximamente estaremos entregando las fechas. Empezamos con Bogotá y terminamos en Bucaramanga. Entonces, para que todas las empresas participantes tienen el cupo libre para ingresar a este evento que es tipo network. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, acá dejamos los datos, si no pudieron tomarlos, para cualquier tema que necesiten. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestra cápsula GH Procesos de Gestión Humana. Estaremos entregando a final de la semana las memorias. Ahí Claudia me había preguntado si entregamos la presentación. Sí, vamos a enviar un correo registrado a los participantes, las memorias, y vamos a el link de YouTube, ya que este video quedó grabado, entonces se va a subir en nuestro canal de YouTube. Listo, muchas gracias y nos vemos para nuestra próxima cápsula.